Continuando con nuestro modelo, después de haber definido ya todos los casos modales, haber colocado el espectro y digamos asignado las demás variables, entonces procedemos a realizar el análisis. El análisis, entonces aquí en la opción analizar, vamos a decirle al programa que nos haga, aquí en opciones de análisis, nos realice un análisis tridimensional. Ya estaba seleccionado, y aquí en las opciones de solución, ¿cierto? Debemos revisar que nos esté haciendo un análisis para el caso modal, porque él tiene, digamos, aquí varias opciones. Nos interesa el análisis modal. Entonces, definido eso, damos OK y procedemos a analizar nuestro modelo. Aquí pues puedo desactivar el sismo en X y sismo en Y que lo usamos con el método de la fuerza horizontal equivalente. Sin embargo, como en el caso anterior, se podría dejar y no hay ningún problema, pero nos interesa ver los resultados de análisis modal, particularmente para ver el periodo y la frecuencia y los desplazamientos que se generan a partir de las fuerzas sísmicas calculadas a partir del análisis modal y por supuesto del espectro introducido. Aquí entonces, OK, corremos el modelo. Ya aquí nos generó una primera aproximación. Podemos inicialmente observar cuáles serían, digamos, los valores modales, y encontramos, por ejemplo, que para el primer modo, que es la deformación que se da en el sentido X, tenemos un periodo de alrededor de 1.006 segundos y una frecuencia de 0.99. Para el segundo modo, que es la deformación dada o el movimiento que se da en la dirección Y, pues el periodo pues es prácticamente el mismo, lo mismo que la frecuencia. Entonces esto lo pude observar aquí en la opción mostrar, mostrar deformaciones, y aquí para el caso modal. Digamos que ahorita no es tan importante ver cuál es el periodo, porque seguramente este no va a ser el periodo de mi estructura después de los ajustes. Vamos a mirar aquí en esa misma opción cuáles son los desplazamientos modales debido a las fuerzas sísmicas generadas por el análisis espectral. Entonces voy a seleccionar aquí la opción del sismo modal en la dirección X y lo aplico OK, y quisiera saber cuál es el desplazamiento. Entonces, si yo miro aquí uno de los nudos de las esquinas, observo que la deformación en el sentido X pues es de 23 centímetros. Recuerden que para todo el edificio no debería deformarse más del 1% de la altura, y para cada uno de los pisos, pues por supuesto la deriva pues será la deformación en la parte superior menos la de la parte inferior, que no debe dar más de los 3 centímetros, ya que hemos puesto pisos de altura de 3 metros. Sin embargo, para un control general, pues mi edificio tiene 4 en el primero, y 3,7 y 3,9 y 12 metros de altura, perdón, 13 metros. Entonces no debería tener deformaciones de más de 13 centímetros, y estoy teniendo deformaciones de 23 centímetros. Por supuesto, estas columnas aquí este pórtico es el original, es decir, el que tenía columnas de 30 por 50 y de 45 por 45. En el caso anterior del método de la fuerza horizontal equivalente, hicimos unos ajustes aumentando las secciones de las columnas de 60 y las vigas de 40, las aumentamos de 30 por 40, que estaba inicialmente, a 40 por 50. Aquí nuevamente está sin rigidizar, por eso es que las deformaciones están dando altas. Si vemos en el sismo ahora en el sentido Y, sismo modal en Y, y vemos los valores,
pues nuevamente observamos que tenemos también alrededor de 23 centímetros de desplazamiento de todo el edificio, siendo que también su límite pues sería máximo el 1% de la altura del edificio. Recuerden nuevamente, una cosa es el desplazamiento total del edificio y otra cosa es la deriva del piso, que consiste en tomar el valor del nudo superior o de un piso superior, restarle el desplazamiento del piso inferior, y esa sería la deriva del piso. Por supuesto, cuando estemos trabajando en las tres dimensiones, pues tendremos unas componentes de desplazamiento en X y unas componentes de desplazamiento en Y, y seguramente si queremos ser muy estrictos en el cálculo de la deriva, pues tendremos que sacar la raíz cuadrada de los cuadrados de esas distancias, para X y para Y. Sin embargo, vamos a suponer que las vamos a sacar únicamente teniendo el mayor efecto en cada una de las direcciones. De todas maneras, como estos desplazamientos están grandes, debemos rigidizar. En el caso anterior, lo que hicimos fue adicionar, o mejor, aumentar secciones de columnas y vigas. En este caso, voy a rigidizar la estructura colocándole elementos adicionales, como por ejemplo pantallas de concreto o muros de cortante o diagonales, según sea el caso. Entonces, para este caso inicial, en un sentido voy a rigidizar con pantallas. Entonces abro aquí el candado, libero la estructura y voy a crear una sección de un muro de cortante. Entonces aquí en la opción definir voy a crear una nueva propiedad, pero ya no es una propiedad de pórtico, sino es una sección de área. Aquí cuando la selecciono me da la opción para elementos tipo shell, placa, sólido, etcétera. Vamos a seleccionar la opción shell y adiciono la nueva sección. Voy a llamarlo, para este caso, muro. Voy a suponer que ese muro lo voy a hacer de 15 centímetros o 18 centímetros. Entonces, muro de 18, por ejemplo. Muro de 18 es un elemento, para los muros se considera un elemento tipo shell. En las secciones, en las placas, si yo hubiera armado placas, podría tomar la opción de membranas o plate, cualquiera de las dos. Aquí le doy la opción para el elemento shell, 18 centímetros y 18 centímetros en un material que será el mismo concreto de 3000 PSI para este caso. Un color, puedo seleccionar un color aquí, cualquiera, para identificar los muros. Y ok. Debo tratar de colocar siempre los muros de manera simétrica dentro del edificio para evitar que hayan torsiones en la edificación. Entonces, si yo veo en planta, pues voy a suponer que voy a colocar esos muros, por ejemplo, aquí entre esta columna y esta columna, y voy a colocarlo pues aquí entre esta y esta columna, de tal manera que garantice cierta simetría, aunque aquí tengo un problema, pero digamos que voy a colocarlo aquí y aquí. Siempre debo tratar de colocarlo en parejas. Podría pensar que los muros los coloco en el sentido Y. Entonces, podría colocarlos aquí y aquí, o aquí y aquí, o sea, depende de las restricciones arquitectónicas que tengamos. Entonces voy a colocarlos aquí y aquí. Entonces para eso voy a pensar a colocar un elemento en alzado. Bueno, estoy aquí, ya estoy en este eje, perdón, aquí, estoy en el eje, no me los está mostrando muy claramente en qué eje estoy. Estándar. Ahora sí. Bueno, estaría entonces en el eje Y igual a 5, que estaría en este eje.
Fíjense, este sería el eje y igual a 0 aquí, luego pasaría aquí al eje y igual a 5, que paso a este eje, y en este voy a colocarle los muros. Entonces aquí tengo varias opciones, puedo seleccionar esta, cualquiera de las tres. Entonces voy a seleccionar aquí muro de 18, no tengo más, es el único que he creado, podría tener de diferentes dimensiones, y simplemente lo dibujo acá para este sección. Para el siguiente piso hago exactamente lo mismo, y para el siguiente lo mismo. Puede que no sea necesario que todo el edificio tenga unos muros, porque es posible que las deformaciones más grandes se den en los primeros pisos y ahí sea donde tengo que controlar. En este caso voy a suponer que todo lo voy a dejar para todo el edificio. Ya he dibujado el muro de cortante en esta sección. Paso al siguiente pórtico, que será ya ahora el y igual a 10, y hago exactamente lo mismo. Entonces dibujo en mi muro podría tal vez haberlo dibujado completo desde el primero hasta el último piso. Listo, ya quedó dibujado. Si observamos en mi dibujo en el 3D, pues ya observamos que están los muros ahí. En el otro sentido, debo también dibujar algún elemento rigidizador, porque también tengo deformaciones aquí en Y, también del orden de 23 centímetros. A modo de ejercicio voy a suponer que no voy a colocarle muros de cortinas o muros pantallas o muros de cortante, sino voy a colocarle más bien unas diagonales. Entonces me ubico en los pórticos respectivos, en donde yo quiera asignarle esos pórticos. Aquí, ya estoy aquí. Voy a suponer que se los voy a asignar en este y en este. Para asignarle, las diagonales. Entonces voy a crear una sección especial, definir secciones de pórtico, y puedo crear un elemento que me sirva diagonal. Podría ser un elemento en concreto, pero tendría que diseñar ese elemento que me trabaje en tensión y en compresión. Es más fácil, digamos, diseñar un elemento metálico para que trabaje en tensión o en compresión. Entonces aquí adiciono la propiedad, adiciono una nueva propiedad, ya no de concreto, sino de acero. Puede ser cualquier perfil de esto, de C, ángulos, tubos, redondo, etcétera, tubos cuadrados. Voy a suponer un tubo cuadrado. Voy a suponer que es un tubo de 150 milímetros por 150 y por 9 milímetros de espesor en pared. Entonces aquí será de 15 por 15 por 9 milímetros en una pared y 9 milímetros en la otra pared. Por supuesto tengo que decirle qué tipo de acero es. Aquí tenemos un acero por defecto, que es un acero A992 FY50. Es una referencia, digamos, que trae el programa ahí. Voy a modificarla, ¿cierto? Para un nombre que sea más comercial para nosotros. Voy a darle la opción modificar. Entonces nosotros en el mercado conseguimos aceros tipo A36 que tienen un FY de 253 megapascales, o acero A500 que tiene un acero del orden de 340 megapascales. Entonces voy a llamarlo A500. El peso es el módulo de elasticidad es 200.000 megapascales, 4.3, esto es constante, y aquí el FY pues es del orden de 34.000 megapascales. Entonces ahí está más o menos aproximado, ¿cierto? El FU
para nuestro caso es 40.8, o sea 408, lo cambio un poquito, y estos valores pues normalmente son los mismos, 34.000, 340.000 y 408.000 para los aceros que tenemos aquí en el país. Dejémoslo exactamente igual, 340.000, 408.000. Este es un acero que se llama acero A500, que lo producen aquí, por ejemplo, Colmena. Ok, y ya tengo definido mi acero. Ok, aquí no es en concreto, es en acero A500. Entonces ya definí un tubo de acero con esas características. Okay. Ya lo tengo aquí, este es el tubo. Okay. Y ahora ya procedo a dibujarlo. Entonces aquí selecciono esta herramienta, dibujar de nudo a nudo. Selecciono el perfil que voy a colocar como diagonal. Esos tubos, digamos que normalmente no son continuos, no se colocan continuos, sino articulados para garantizar que el movimiento se desarrolle entre la columna y la viga y no en la diagonal. Digamos que a veces por cuestiones constructivas queda todo ahí un nudo muy fuerte y los momentos se redistribuyen ahí de alguna manera, pero digamos que en términos generales voy a decir que sea articulado. Podría dejarlo continuo y debería diseñar entonces una unión muy fuerte, pero si es simplemente empinado, pues diseño una unión articulada. Entonces ya lo dibujé, también lo dibujo en el otro elemento, etc. Podría haber colocado X, ¿cierto? Si me parece que requiero más controlar más deformación, pues le adiciono elementos más fuertes. Entonces ya si coloco 2, pues seguramente mi pórtico va a ser capaz de soportar una mayor cantidad de desplazamiento. Voy a dejarlo sencillo. Bueno, este sería el pórtico entonces aquí a 18 metros, y voy a colocar el otro aquí en este eje, en el X igual a 0, en este sitio. Pues nuevamente lo dibujo, lo dibujo en el eje que no es. La idea es que queden más o menos enfrentados para que haya simetría en los elementos y tratar de disminuir la torsión que se me pueda producir precisamente debido a la mala ubicación de mis elementos. La ubicación, pues estos estarían en fachada, digamos que tiene poca interferencia dentro de la circulación interior, pero si me toca colocarlos adentro, pues tengo que ver la forma en que arquitectónicamente no tenga, digamos, sea viable. Si lo vemos entonces aquí en un 3D, ya vemos que en un sentido registramos como diagonales y en el otro como muros. Hecho eso, entonces volvemos a analizar nuestro modelo. A ver qué resultados se obtienen. Aquí ya lo analizó. Voy a mirar los desplazamientos. Entonces en X ahora tengo apenas una deformación, sismo modelo en X, una deformación de nada, de milímetros, fíjense. Con solo colocar esta diagonal controlé suficientemente mi pórtico. Si miramos ahora en Y, y repetimos el proceso en Y, tengo 7 centímetros de deformación. Fíjense que el sistema de las pantallas en el sentido X rigidizó mucho más que el sistema de las diagonales. Si hubiera colocado 2 diagonales en X, pues como tengo mayor aporte de rigidización, seguramente ese valor
de 7 centímetros en el sentido Y bajaría. Sin embargo, pues 7 centímetros, ¿cierto?, es menos del 1% de la altura del piso, que son 13 metros, o sea, estaría ya cumpliendo con mi edificio. Procedo a hacer el cálculo de las derivas, es decir, reviso que el nudo superior, en este caso, tiene 7, con respecto al nudo inferior, que está debajo, tendría 5,8, o sea que tengo alrededor de 1,2 centímetros, estaría bien porque el límite es 3, 5,8 ahora menos el de abajo, que es de 4, entonces tengo otra vez 1,6, cumple. En el de abajo, pues por supuesto pasaría de 3 a 2, entonces nuevamente tengo menos de 3 centímetros, y para el primer piso pues tengo 2, es decir que estaría cumpliendo. Y en el sentido de X, si me devuelvo, por supuesto pues estoy cumpliendo con mayor razón, porque las deformaciones ahí son supremamente pequeñas, es decir, estoy sobrado. Podría entonces yo disminuirle un poquito al espesor del muro, o no colocar un muro tan largo, sino un muro, por ejemplo, que abarcara nomás la mitad de la luz entre las dos columnas, y con eso pues estaría, digamos, ahorrando un poco de material. Ya controlado las derivas, entonces sí procedo a hacer el resto de los, digamos, de los análisis.